Información destacada de la jornada: Luis Alberto Rojas, condenado a 25 años por el magnicidio del doctor Luis María Argaña, vicepresidente de la República, recuperó su libertad este martes luego de compurgar su pena. En ese contexto tenemos que mencionar que él pasó por varias penitenciarías y finalmente se encontraba en Emboscada, en la granja de Emboscada. De acuerdo al relevamiento de datos que hicieron las autoridades penitenciarias y remitidas al juzgado de ejecución, él presentaba una buena conducta y cumplía los requisitos para salir en libertad. En ese contexto tenemos que mencionar que, de acuerdo a la investigación, él aparece como una de las personas que había efectuado el mortal disparo contra Luis María Argaña utilizando una escopeta. Esto se había dado ahí sobre las calles Diagonal Molas y Venezuela el 23 de marzo de 1999 y generó una conmoción política que derivó en el marzo paraguayo y la salida de Raúl Cubas Grau. En lo que respecta a su libertad, vamos a escuchar lo que decía el viceministro Rubén Maciel de cuáles son los requisitos que él fue cumpliendo para que hoy salga en libertad. En su momento, a la máxima pena prevista en el Código Penal, él compurgó la totalidad de su condena. Si bien él progresó en el régimen penitenciario, llegó hasta el periodo de prueba. Por eso el juzgado de ejecución penal dispuso su traslado a la granja penitenciaria Itapona, que está también en Emboscada, ¿verdad? Allí terminó de compurgar lo que le restaba de su condena. Hay que aclarar que para acceder al periodo de prueba, la ley exige que se compurgue como mínimo el 50%, además tiene que tener una calificación de conducta y de concepto de muy buena para poder acceder a estos beneficios. Durante estos 25 años entonces él no tuvo conflictos dentro de la cárcel. No, porque si hubiese tenido algún tipo de antecedente disciplinario, eso se refleja en la valoración de su conducta y eso implicaría una reducción de su calificación, por ende no le iba a permitir poder progresar en el régimen penitenciario. Recordemos que en el caso Luis María Argaña, que también había derivado en la muerte de su guardaespaldas Francisco Barrios González, los autores materiales habían sido condenados e identificados como Pablo Vera Esteche, Fidencio Vega y Luis Alberto Rojas, quien hoy está en libertad. Hoy hablamos con Jesús Argaña. Él decía: misión cumplida, finalmente la justicia actuó con relación a Luis Rojas. Él siempre se llamó a silencio, nunca quiso aportar ninguna información con relación al mandante del asesinato de Luis María Argaña, decía, pero queda una deuda pendiente, ya que personas que en su momento debieron haber sido procesadas no pasaron por la justicia. Eso es al menos lo que decía Jesús Argaña, hijo de Luis María Argaña. En lo que hace al autor material, yo creo que se cumplió más, que eso no se puede dentro de nuestro sistema legal. Y lastimosamente en lo que hace al responsable, el que ordenó el crimen, porque estos fueron simples sicarios, simples personas que cobraron por ejecutar la Argaña, como ellos pudieron haber muchos. Lamentablemente, en el caso de que el que fue el que ordenó el crimen, se le liberó por una orden superior, en aquel entonces de Nicanor, quien sometió y ordenó al Poder Judicial y se jactó de eso. No obstante, yo creo que el Señor Todopoderoso puso las cosas en orden y que las cosas que los hombres no pudimos hacer aquí en la tierra se hizo de mi tocayo. O sea, y en lo que hace al caso puntual de Luis Rojas, está, ¿verdad? Cumplió su condena. Ojalá se mejore como persona, se rehabilite y se reinserta a la sociedad. Yo creo que él estuvo muy amenazado. Vos sabés que cuando esta gente, ¿verdad? Gente perversa, realmente sin escrúpulos y con alma de criminal, amenaza a tu familia, uno va a tener miedo. Y yo creo que por ahí pasó el temor de esta persona de decir la realidad, de contar los hechos como fueron.